¿Por qué los estudiantes de cine desarrollan gustos distintos al resto de las personas, incluso de los de su propio círculo familiar? Una posible respuesta la podemos hallar en la sociología de Pierre Bourdieu. Bourdieu nació en el 1 de agosto de 1930 en Dengue, Francia, y falleció el 23 de enero de 2001 en París. Fue un sociólogo francés y uno de los más destacados representantes de la época contemporánea. Entre sus escritos podemos hallar El sentido social del gusto, un libro en el cual afirma que hay una reducción de la propensión del consumo a las capacidades de apropiación. En él, dice que si existe una relación entre ingresos económicos y consumo, ello proviene de que el gusto es casi siempre producido en condiciones económicas idénticas a aquellas en las que funciona. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el gusto que desarrollan los estudiantes de cine? Pues bien, si reformulamos la premisa de Bourdieu, podemos decir que hay una relación entre ingresos culturales y consumo. Mientras mayores sean los niveles de ingresos culturales, más capacidad de decodificación de cine llegan a tener los estudiantes. Esto se debe a que la disposición artística que permite adoptar delante de la obra de arte una actitud desinteresada, puramente estética, y la competencia artística, es decir, el conjunto de saberes necesarios para descifrar la obra de arte, son correlativas con el nivel de instrucción o, más precisamente, con los años de estudio. Puede ser que el cine que consume un estudioso y un espectador promedio no cambie en sí, pero sí la forma de mirar. ¿Cómo? Los espectadores promedio al consumir cine consumen espectáculo, atracción e incluso distracción, de modo que ante sus ojos simplemente pasan historias increíbles, o a veces no lo suficiente, y cuando uno les pregunta qué es lo que les gustó, no pueden esbozar más que unas simples palabras o citar algunas líneas del diálogo que los dejó pensando. Citando a Bourdieu, básicamente lo que les sucede es que los sujetos de las clases populares, que esperan de toda imagen que cumpla explícitamente una función, aunque sea la de signo, hacen referencia en sus juicios con frecuencia explícitamente a las normas de la moral o del beneplácito. Censuren o alaben, su apreciación refiere a un sistema de normas cuyo principio es siempre ético. ¿Qué pasa en cambio con los estudiosos del cine? La diferencia fundamental es que para ellos el cine no se trata de espectáculos, sino que se trata de arte. La categoría de los objetos de arte se definiría por el hecho de que reclaman ser percibida según una intención propiamente estética, es decir, en su forma más que en su función. En resumen, el consumo es un momento de un proceso de comunicación, es decir, un acto de desciframiento, de decodificación, que supone el dominio práctico o explícito de una cifra o de un código. En un sentido, se puede decir que la capacidad de ver es la capacidad del saber, o si se quiere, de los conceptos, es decir, de las palabras que se tienen para nombrar las cosas visibles y que son como programas de percepción. La obra de arte adquiere sentido y reviste interés solo para quienes poseen la cultura, es decir, el código según el cual está codificada. El espectador desprovisto del código específico se siente sumergido, ahogado delante de lo que se le aparece como un caos de sonido y de ritmos, de colores y de líneas sin rima ni razón. Bourdieu dice que la estética popular es fuertemente pragmática y funcionalista, lo que quiere decir que es una estética asociada a lo práctico. El espectador popular tendrá un gusto práctico en su consumo de cine. Y no solo esto, sino que, como dice Bourdieu, la elección de lo necesario está en la base de la lógica sociológica de la elección de baratijas brillantes, obtención del máximo efecto al menor costo. Ahora bien, la entrada del cine cuesta lo mismo a todos, la inscripción a una plataforma de contenido audiovisual cuesta lo mismo a todos. Lo que diferencia entonces a estos sujetos es lo que deciden consumir. Un estudiante de cine no se va a sentir conforme viendo Rápidos y Furiosos 9, mientras que para el espectador promedio esa baratija es la representación del máximo efecto a menor coste. Vio autos volar por pagar lo mismo que alguien pagó por ver una película en blanco y negro sobre un faro. El primer conocimiento que adquiere un estudiante de cine es que no hay espacio, ni sonido, ni historia a priori en una película. No hay nada antes de ser filmado. Este primer saber le lleva desde ese momento a ver más allá de las imágenes de la película, para situarlo en todas las etapas de producción de la cinta. No solo eso, ha aprendido una serie de técnicas que le permiten calificar y encuadrar elementos fílmicos dentro de un gran abanico de posibles, analizando en el mismo acto de ver la película en qué corriente se inscribe, qué sello actoral o dirección encuentra,
cuáles son las referencias a otras obras, qué tipo de producción es, qué efectos del montaje son recurrentes en tal guionista, por qué el director ha decidido hacer ese plano aberrante o por qué no ha cortado esa toma infinitamente larga, y cuánto suma ello a la historia. Y así un sinfín de datos que pasan por la cabeza, o más bien por el paladar del estudioso que como un chef ha aprendido a discernir los sabores y reconocer los condimentos que hacen de una película un plato memorable y le lleva a rechazar todo lo que se trate de comida chatarra, repetición sin fin de clichés y efectos.